Dios te bendiga muchísimo, mi amado hermano o mi hermana. Hoy estoy aquí porque quiero compartir contigo una palabra que el Señor ministró muy fuerte a mi corazón. Una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Yo no conozco tu situación, no sé en qué etapa del proceso con el Señor estás. No sé si llevas tanto tiempo quizás esperando una respuesta, esperando que el Señor traiga ese milagro, traiga esa provisión a tu vida y aún no la has visto. Y pasa el tiempo y te vas cansando y cesa esa esperanza y quizás llegues a decir, yo tengo fe en ti, Señor, pero ya yo como que he dejado de al lado aquellos sueños que yo tenía. He dejado al lado el deseo de ver a esa persona entregarse a ti. He dejado a un lado el deseo de ser sanado. He dejado a un lado aquello que ardía en mi corazón. Porque el tiempo ha hecho sí que yo perdiera ese fuego y ese enfoque en obtener eso y en desear eso. Bueno, si esta es tu condición, yo te pido que por favor te quedes hasta el final de este video y te voy a dar de lo que el Señor me dio a mí. Quiero que podamos ir juntos en este momento al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, el otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta aquí, amén. Wow. ¿Te has parado un minuto a pensar la condición de ese hombre? O sea, la palabra del Señor nos está diciendo de que este hombre llevaba 38 años en la misma condición, estancado cerca de un estanque, donde estaban muchos otros y donde dice aquí la palabra de que una vez al año venía un ángel y se decía que este ángel tocaba, primero que llegara a esas aguas, era sano de su enfermedad y de su condición. Pero este hombre nunca podía llegar porque estaba paralizado. Entonces imagínate la frustración. Seguramente este hombre a los inicios de estar enfermo intentó ir al estanque una vez al año. Quizá por muchos años intentó correr hacia ese estanque, intentó ir y llegar antes que otro. Pero vio que siempre no lograba llegar, que siempre llegaba antes alguien. Y entonces este hombre, aparte de su situación física y de su estancamiento físico, dolor físico, imagínate la condición mental que podía tener este hombre. Imagínate el desánimo y la desesperanza mental que podía tener este hombre, el dolor. Tanto que cuando Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Su primera respuesta no fue, sí, Señor, anhelo ser sano, lo deseo. No, su primera respuesta fue una excusa. Su primera respuesta fue lo que en su corazón, lo que el trauma, esa es la palabra, yo creo, el trauma de lo que él había vivido. O sea, su respuesta fue, no, Señor, yo no puedo, o sea, no hay nadie que me ayude. No, por el trauma que todo eso le había causado. Pero sin embargo, Jesús, el Señor, no hace nada por casualidad. El Señor le vuelve a preguntar, ¿quieres ser sanado? Y este hombre vemos que responde, sí, yo quiero ser sano. Y lo que yo te quiero decir es que yo pienso así porque en realidad dentro de su corazón estaba todavía ese deseo. Dentro de su corazón él quería volver a vivir una vida normal. Él deseaba
volver a estar sano, volver a estar libre de su enfermedad. Pero los traumas y el tiempo que había pasado, no eran 2 años, 3, 10, 38. Y el intentarlo durante esos años y el ver que nada ocurría, lo desanimó. Entonces ya él había perdido la esperanza de volver a vivir, de volver a trabajar, a comprar el pan diario, quizás a casarse, a tener una familia. Él había perdido esa fe, esa esperanza. Pero el Señor le volvió a dar cuando él menos se le esperaba. Cuando ya quizás él decía, ya para qué, ya pasaron 38 años, ya me voy a abandonar y morirme así. Quizás él pensaba eso, pero un día Jesús vino a su vida de la nada, lo sorprendió y lo sanó milagrosamente. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? O sea, lo que a mí me llama la atención literalmente de este pasaje, más allá de lo que la palabra nos dice, es de que yo me imagino la condición mental que podía tener ese hombre, el trauma tan fuerte mental y el abandono ya a condición que podía tener. Pero el Señor, cuando menos él lo pensó, cuando menos se lo imaginaba, vino y ¡puf!, hizo el milagro y le volvió a dar esa esperanza. Y más adelante vemos que el Señor lo ve en el templo y le dice como que no peques más para que no te vuelva a ocurrir esto. Amén. Y hermoso. Otro personaje que el Señor traía a mi mente era el famoso amigo, porque para mí eso era, de Jesús, y era Lázaro, ¿no? Pienso que todos hemos oído al menos una vez la historia de este amigo del Señor, de este amado del Señor, que era Lázaro. La palabra del Señor que Jesús iba a comer en casa de Lázaro. El Señor se deleitaba y así lo describe, que el Señor ama a Lázaro. Entonces, quiero que pienses un minuto esta condición. Dice la palabra del Señor que Lázaro muere y una de las hermanas lo manda a llamar a Jesús, porque Jesús no estaba en esa ciudad. Y entonces una de estas hermanas lo manda a llamar. ¿Sabes por qué? Porque ellos conocían a Jesús. Ellos sabían quién era Dios. Ellos entendían de que Él podía hacer un milagro, de que su hermano había muerto, pero que su amigo Jesús, quien comía con ellos, quien ellos veían y las sanidades que hacía, podía resucitar o podía hacer algo por su hermano. Entonces su hermana manda inmediatamente a llamar a Jesús, pero Jesús no va. Entonces dice la palabra que pasan 4 días y Jesús no aparece en la escena. Quiero contarte que dicen que los judíos, los fariseos, saduceos y todos los religiosos extremistas de ese tiempo, literalmente, creían de que en los primeros 3 días podía ocurrir algo, de que el hombre resucitara, pero después del 3er día ya no había 0 probabilidad de que ocurriera algo, según ellos. Ya estaba muerto para siempre. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que Jesús se apareció el 4.º día. O sea, imagínate ya estas hermanas conociendo la ley, cómo pensaban los religiosos de ese tiempo y todo lo que era el esquema social también de ese tiempo. Imagínate estas hermanas que llamaron a Jesús quizás con toda la fe. Llamó a una hermana a Jesús con toda la fe de que el Señor va a venir, el Señor va a hacer algo y esto y esto y lo otro. Y ve que pasan los 3 días. El 3er día y dice, wow, Jesús no vino y mi hermano está muerto. Ya no hay esperanza. Esa gente seguía en luto y ya había perdido hasta la esperanza de que pasara algo en su hermano. Pero Jesús llegó el 4.º día, dice la palabra del Señor. Y ese 4.º día, cuando ya, imagínate la condición física en la que podía estar el cuerpo de Lázaro. Ya ese cuerpo estaba desintegrándose poco a poco. Y dice la palabra del Señor que Jesús viene al 4.º día y le dice, Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. O sea que Jesús no lo hizo en el tiempo que para esa sociedad, que para ellos era el tiempo indicado, sino que Jesús vino y sorprendió a todo el mundo, haciéndolo el 4.º día. Entonces porque el Dios del universo era su amigo y era quien los amaba y los conocía. Y entonces el Señor se glorificó otra vez. Mira, quiero que tú veas la manera del Señor obrar varias veces, porque el Señor obra de maneras diferentes con muchos de nosotros, pero quiero que tú notes esta manera de obrar del Señor, ¿no?
de que quizás ya tú pienses, ya llegó tarde. El Señor todavía está a tiempo. En realidad, el Señor tiene el control, aunque humanamente parezca tarde. El Señor tiene el control, porque es que Él tiene un plan mayor. Él quiere glorificarse, Él quiere mostrar su gloria y Él quiere demostrarnos a nosotros quién es realmente. De que no es lo que humanamente está establecido en el tiempo en que humanamente a veces establecemos nosotros, sino en el tiempo de Él y a su manera, para que nosotros veamos también su gloria y conozcamos quién es Él. Quiero que te recuerdes también en este momento de la historia de Sara. Todos conocemos la historia de Sara, ¿no? O sea, el Señor le promete, ya dice la palabra que ya Sara no tenía sus reglas de mujer, la menstruación. O sea, de que ya era imposible humanamente de que Sara tuviera un hijo. O sea, imagínate hoy en los tiempos que nosotros vivimos hoy, en el siglo XXI, en el 2021, que vengan y le digan a dos ancianos de que van a tener hijo. Lógicamente, de que la reacción que tuvo Sara fue de reírse. Dice la palabra del Señor que ella se rió. O sea, como diciendo, pero ¿cómo es posible? Si todavía soy ya una anciana y no he tenido hijos hasta ahora, voy a tener yo hijos ahora. Dice la palabra que se ríe, pero Dios lo hace. Dios podía hacerlo en cualquier temporada de la vida de Abraham y de Sara. Dios podía darle el hijo en cualquier momento. Pero el tiempo no fue que se demoró, sino que Dios tenía un tiempo específico para hacerlo. Porque Sara se ríe, pero después Sara ve que el Señor hace el milagro, que el Señor le da a Isaac y vemos y sabemos quién fue Isaac. Entonces, quiero que recuerdes esa historia bíblica y cuán imposibilitada estaba la condición. Imagínate, dos ancianos teniendo un hijo. Imagínate que hoy vengan donde un anciano de 80, una anciana de 70 años y le digan, tú vas a tener un hijo. Tú ahora vas a concebir y vas a tener un hijo. Humanamente para nosotros es imposible, pero así Dios lo hizo con Sara, en el tiempo de Él, para glorificar su nombre. Amén. Quiero que recuerdes también una historia que a mí personalmente me encanta. La he dejado casi por última porque quiero hacer un poco de énfasis en esta historia. Quiero que te recuerdes de un anciano llamado Jacob. Un día le dicen que mataron a su hijo preferido, a su hijo, a uno de los más pequeños, a su hijo amado, hijo de la esposa que él ama, José. Esta historia a mí me encanta porque sabemos realmente cuánto dolor pudo haber pasado Jacob, ¿no? Un día los hermanos de Jacob lo venden, van donde su padre, le dice, papá, mira, Jacob se murió. Y este padre queda prácticamente traumatizado. Me imagino que por los primeros tiempos, los primeros años sufrió un gran luto. Me imagino que hizo un gran luto, un gran dolor, pero después empezó a entender de que su hijo había muerto y de que la vida tenía que ir adelante, dolor, pero tenía que ya renunciar a la idea de ver para siempre a su hijo. Tenía que renunciar a la idea de que su hijo viviera y tenía que entender que su hijo había muerto para siempre y seguir su vida criando sus otros hijos y haciendo la voluntad del Señor. Bueno, pasan los años y un día este anciano recibe la noticia de que aquel hijo amado que según él había muerto, en realidad estaba vivo. Y no solo estaba vivo, sino que era gobernador de Egipto. Imagínate el dolor que pasó Jacob. Quizás te repito muchísimas veces esto del dolor, pero algo en lo que quiero que hagamos énfasis es el dolor y el trauma que pueden haber tenido estas personas en ver que pasaba el tiempo y en tener que renunciar a cosas que para ellos le dolían, a cosas que ellos estaban. El paralítico, imagínate, no poderse mover, no poder tener una vida, lo que tú y yo hacemos gracias al Señor con facilidad, el hecho de levantarme por la mañana, el hecho de tomarme un vaso de agua, el hecho de poder caminar, algo tan básico para ti, para mí, para ese hombre era algo imposible.
el hecho de soñar con algo. Él tenía ya eso cerrado, él no podía hacerlo porque era inútil, su condición física no lo permitía. Sara no tenía que renunciar al hecho de tener un hijo en su mentalidad humana porque ella no podía, era una anciana sin menstruación. Y Jacob tenía que renunciar totalmente a la idea de volver a ver a su hijo amado. Eso es lo que quiero que hagas énfasis. El trauma de la espera y del tiempo y de enterrar todas esas esperanzas para decir, bueno, esta es mi condición y yo más nunca voy a poder vivir esto. Igual que pasó con Lázaro. Las hermanas quizás dijeron, bueno, ya, esta es la condición, tengo que renunciar a la esperanza de volver a ver a mi hermano vivo. Amén. Por eso te hago mucho énfasis, porque algo que a mí me marcó personalmente es el hecho de tiempo y dolor y trauma. Y volviendo a la historia de Jacob, me encanta, porque el Señor, cuando avisan a Jacob, ¿no?, de que su hijo está vivo, el Señor le habla a su amado Jacob, ¿no? Y mira lo que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 46, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y la mano del hijo que tú pensabas que había muerto, del hijo que enterraste aún, si no lo enterraste físicamente, sino que enterraste la esperanza de volver a verlo. Déjame decirte algo, Jacob, en algo tan importante como en tu último suspiro o en el día de tu muerte, es aquel que tú pensabas que estaba muerto, que te cerrará los ojos. Esto a mí, hermanos, me impactó el cuidado de Dios de venir y hablarle a Jacob y decirle: mira, Jacob, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. Ve tranquilo, yo estoy contigo, esto no es un engaño, de verdad tu hijo está vivo, en pocas palabras. Y déjame decirte algo, yo haré de ti una gran nación. Y déjame decirte otra cosa, aquel hijo que tú pensabas que estaba muerto va a cerrar tus ojos y vas, en pocas palabras, morir con tu hijo al lado. Ese, amado hermano y amada hermana, es mi Dios y es tu Dios. Un Dios que no llega tarde, un Dios de cuidado. Yo hoy de verdad te animo a que tomes la palabra, que busques estos pasajes que te he comentado, que el Señor me ha revelado. Y quiero que realmente puedas tomar esperanza. Para terminar, quiero decirte algo. El último personaje que me llamó la atención, cómo reaccionó, fue Job. Todos sabemos quién era Job. Job perdió totalmente todo. Job fue un hombre que tuvo una fe extraordinaria. Y algo que me encanta de Job es que Job no tenía nada. Y lo poco que tenía era opresión de sus amigos, del enemigo y de todo lo que estaba pasando. Pero Job dijo algo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Y yo quiero decirte algo, Job estaba teniendo una visión ilimitada. Job estaba entendiendo quién era su Dios. Y él dijo: yo sé que mi condición es nula, yo sé que mi condición es horrible, yo sé que no tengo nada y que me estoy muriendo y todo por el estilo, pero déjame decirte algo, déjame reconocer algo. Yo sé que aquel que me redimió, aquel que es mi Redentor, vive. Y aún del polvo, o sea, aún después de la muerte de miles de años, porque déjame decirte algo, hermano, para un cadáver, o sea, convertirse en polvo, tienen que pasar 100 o miles de años. Y Job estaba diciendo: yo sé que aquel que me redimió, después de la muerte, después de todo ese tiempo que pase, aun cuando ya yo sea polvo, aun cuando ya sea polvo, Él se levantará de ahí.
Y él tuvo tremenda revelación, yo creo, en ese momento. Porque eso es lo que tú y yo tenemos que adquirir. Eso es lo que tú y yo tenemos, esa fe tenemos que adoptar en este tiempo. Y es decir, el enemigo te quiere ministrar de que el Señor está llegando tarde, de que ya tu condición no tiene esperanza, de que entierres esos sueños, de que entierres esa fe, de que ya sí sirve a Dios, pero todos esos sueños, anhelos, deseos y todas esas cosas tienes que enterrarla. Pues yo te quiero decir no. El Señor te guiará en lo que está bien para ti, en lo que no está bien. Pero déjame decirte que Dios es tu papá y Él tiene cuidado, el mismo cuidado que tuvo con Jacob y con sus hijos lo tiene contigo y conmigo. Y quiero decirte que tengas esperanza. Hay esperanza para tu vida. Aunque hayan pasado años, aunque haya pasado muchas condiciones, el Señor lo que quiere es glorificarse. Pídele al Espíritu Santo qué está pasando. Pídele al Espíritu Santo si hay algo que tú tienes que actuar en fe. Pídele al Espíritu Santo que te llene sobre todo de esperanza, porque el Señor después de tantos años aún va a obrar en tu vida. El Señor aún después de tanta espera aún va a hacer lo que te prometió, porque aunque haya pasado el tiempo, aunque lo hayas intentado 1000 veces, no lo hayas logrado, aunque haya trauma, aunque haya dolor, tu papá y mi papá lo va a hacer. Amén. Quiero orar por esto, por esta palabra en el nombre de Jesús, por tu vida, por la mía, y pedirle al Señor que nos llene de esperanza en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu hermosa y santa presencia. Papá, yo no sé quién verá este video, pero yo te pido, Señor, que la persona, Señor, que pueda ver esta palabra pueda entenderla así como tú me la revelaste, Señor. Así como tú, Señor, la inyectaste en mi corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que la persona, Señor, que esté escuchando esto, Señor, que esté escuchando esta oración pueda ser llena, Señor, de esperanza. Que tú, Espíritu Santo, que estás en mí, conmigo y con tu hijo y en tu hija y en tu hijo, Señor, puedan llenar de esperanza, Señor. Que todo ataque del enemigo en contra, Señor amado, del plan y de la esperanza, Señor amado, que hay en tu hijo y en tu hija pueda cesar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu hija y tu hijo, Señor, puedan, Dios mío, visionar, Señor, todo lo que les está pasando con la esperanza y con la fe, Señor, y con tus ojos, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Porque aunque haya pasado el tiempo, aunque haya pasado dolores y aunque no haya más esperanza, Señor, tú lo vas a hacer en la vida de aquel que está escuchando esto, porque tú eres fiel, Señor, y tú haces y tú cumples lo que prometiste. Que tú puedas llenar, Señor, que tú puedas, Señor amado, Dios mío, abrazar, levantar el ánimo, quitar todo trauma, sanar toda herida, sanar todo dolor, sanar todo trauma, Señor. Porque yo te he conocido, yo sé que tú lo haces. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas sacar a la luz, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que está, Señor, oscureciendo, Señor, esa esperanza. En el nombre de Jesús, que tú bendigas, llenes hasta rebosar la copa de cada uno de nosotros. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros tenemos fe y esperanza en ti. Porque sabemos que aunque pase el tiempo, tú lo vas a hacer, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo.